tenga usted un buen día. Le habla el pastor Guido Santamaría. Esto es, estudiemos su palabra. Seguimos con el mismo tema de la palabra de Dios, la Biblia, que es inspirada de Dios y revelada a los hombres. Esto es un principio importantísimo porque es nuestra regla, exactamente la regla de fe de nosotros como cristianos. Voy a tocar unos versículos bíblicos acá y vamos a ir viendo, tratando de darle forma o por lo menos platicando un poquito de ellos. Y posiblemente mañana veremos algunos símbolos de la palabra de Dios y ahí lo vamos a dejar. Quizás mañana ya terminaremos este tema. Pero dice la Escritura, Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Entonces entendamos acá. Número uno, Dios siempre le ha hablado al hombre. Dice el escritor de la carta a los Hebreos que Dios primeramente hablaba al hombre por medio, a los seres humanos, por medio de los profetas. Claro, habla a los padres, a los antiguos, ¿verdad? Por medio de los profetas. Y esto es importantísimo. Pero hoy día, en los últimos días, en los últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Cuando dice acá por el Hijo, recordemos que el primer capítulo de Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero en lugar de verbo, algunas Biblias, traducciones, utilizan la palabra, exactamente eso, la palabra. Es decir, en el principio era la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es la palabra de Dios. Y entonces, hoy, Dios nos habla a través de esa palabra. Dice Isaías 55, 10 y 11. Porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Qué interesante. Si tomamos a Jesús como la palabra de Dios, cierto, Jesús envió esa palabra a la tierra. Jesús envió a Jesús, pero tome usted esto, Jesús envió esa palabra a la tierra. Y dice que no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Y también hizo esto, logró eso, ¿verdad? Pero es interesante porque cuando Él envía su palabra, es decir, a Jesús, ¿verdad? Y vuelve a Él, es decir, a Dios, para estar a la derecha de Dios, sentado allá, a la derecha del Señor, no volvió. Esa palabra no volvió vacía. Jesús no volvió vacío. Jesús llegó, se sentó ante el Padre, a la derecha del Padre, ¿verdad? Se sentó, pero no iba vacío. Él cumplió un propósito. Y no iba vacío por esto, porque de Él sale la iglesia, sale su pueblo. Sobre esta roca, le dijo a Pedro, voy a edificar mi iglesia, mi congregación, mi pueblo. Entonces esa palabra que Dios envió no volvió a Él, a Dios mismo, era vacía. No. Dice Pedro por ahí, también tenemos la palabra profética, que es aún más firme. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella, dice, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón. Y hay que tener muy en cuenta, dice él, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí tenemos un asunto que es relevante. Es decir, la palabra de Dios se constituye en profecía también escrita. En profecía, que ahí está la palabra de Dios como profecía, que nos ayuda a nosotros,
los seres humanos. Y por eso es que Pedro dice, y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura, es decir, de la palabra de Dios, es de interpretación privada. No, no, solamente yo lo entiendo, solamente yo lo puedo comprender. No, no, no. Esto es para todas las personas. Porque dice Pedro, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. También en Timoteo hay una palabra hermosísima. Y aquí podemos decir que la Sagrada Escritura o la Biblia, ¿verdad? Es la autorizada e inspirada palabra de Dios dada a los seres humanos y, por lo tanto, es única regla de fe y práctica. Note lo que Pablo le escribe a Timoteo. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes los has aprendido y que desde tu niñez has conocido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Entonces, ¿qué es lo que le está mandando Pablo a su hijo Timoteo, hijo en la fe? Que persistiera en lo aprendido, en lo que ha hecho esta palabra, que lo ha persuadido. ¿Pero quién? No un hombre, no un ser humano, sino la palabra. Y dice que sabiendo de quiénes los has aprendido desde tu niñez, desde muy pequeño, Timoteo había sido criado con base en las Escrituras o con base en la palabra de Dios. Y después dice que toda Escritura es inspirada por Dios, toda. ¿Y es útil para qué? Para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción en justicia. Entonces nos damos cuenta de qué es lo que hace la palabra de Dios y por qué es un principio cristiano que no podemos negociar con nadie, porque ella es la que nos ayuda en todas estas cosas de nuestra vida. Que Dios le bendiga en este día. Le habló el pastor Guido Santamaría.